Listo, chicos, entonces ya vamos a empezar con esto de la historia clínica y les voy a pasar ahorita el pretest por el chat. Por favor, no se olviden de llenarlo. Yo a las 11:30 aproximadamente ya lo voy a cerrar y no se les va a contar la asistencia si es que lo llenan después. El pretest no importa la nota, recuerden que solo importa la del postes, ¿ok? A ver, quiero ver si se me está escuchando bien. Ya está. Listo, entonces vayan llenándolo, por favor. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con nuestra clase de hoy día, que es semiología general. Como les comenté, después les voy a pasar la historia clínica completa para que ustedes puedan ir analizándolo, ¿no? Pero vamos a empezar con esta clave, ¿no? La historia clínica. ¿Qué es la historia clínica, no? La historia clínica lo que nos va a ayudar es obtener información sobre el estado del paciente, ¿no? Para ir viendo su evolución, para ir viendo todos los exámenes, tiene que tener un orden. Recuerden siempre, la historia clínica tiene que ser de una manera ordenada. Recordando siempre seguir todos los pasos de esta historia clínica. Pero antes vamos a ver cuáles son sus objetivos. Primero, el objetivo de la historia clínica es una adecuada docencia. Con esta historia clínica yo puedo también enseñarle a los alumnos, ¿no? Una evaluación del control de calidad. Si es que hay algún problema en el hospital, me van a decir, ¿dónde está tu historia clínica? Y esa tiene que estar ordenada. También es un tema administrativo, ¿no? Médico-legal, como les comenté, si es que hay algún problema. Y investigación, ¿no? Posiblemente ustedes ya han llevado metodología de la investigación, donde algunos seguramente van a trabajar con historias clínicas, ¿no? O en su tesis. Y para yo poder hacer una adecuada historia clínica, tengo que tener una adecuada relación médico-paciente. Esa relación médico-paciente lo que tiene que haber es que hay una confidencialidad. Yo no puedo ir a contarle todas las cosas que me cuenta mi paciente a todo el hospital, ¿no? O llego a mi casa y le cuento a todo el mundo. Siempre tiene que haber esta confidencialidad. Integralidad, secuencialidad, racionalidad, disponibilidad es lo más importante y es de manera obligatoria. Entonces, esa historia clínica tiene que ser legible, ¿no? Íntegra, precisa y elegante, ¿ya? Cuando ustedes se vayan al hospital, ya van a poder ver una historia clínica por decirlo así, en vivo y en directo, y se van a dar cuenta, ¿no? Que ahí es bastante ordenada para que nosotros podamos entender cómo ha ido la evolución de nuestro paciente. Listo. Entonces, vamos a ver ahora los conceptos claves que también vamos a utilizar en esta clase. Un síntoma. Un síntoma es algo subjetivo. ¿Por qué es algo subjetivo? Porque mi paciente va a venir y me va a decir, doctora, yo tengo mucho dolor. Yo no puedo cuantificar cuánto de él le duele. No puedo saber si es cierto o no es cierto. Entonces, es algo que lo menciona el paciente, ¿no? Y esto se rescata a través de la anamnesis. La anamnesis es muy importante porque ni bien yo veo a mi paciente, le voy a empezar a hacer una serie de preguntas para yo poder tratar de llegar a un diagnóstico, ¿ya? Y en la anamnesis casi se llega a un 70-80% del diagnóstico, por eso es muy importante, ¿no? Se trata de hacer una buena anamnesis con preguntas adecuadas y correctas, ¿no? Y el signo ya es algo objetivo, es algo que yo voy a observar. Por ejemplo, si veo a mi paciente que está todo amarillo, eso va a ser un signo porque yo veo que está itérico, ¿no? Y eso ya es por análisis del médico. O sea, yo tengo que tratar de encargarme de buscar los signos. Y esto se hace por un examen físico. ¿Listo? Entonces, acá tengo lo que es el síntoma. El síntoma se va a dividir en diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos lo que es el síntoma general. Un síntoma general es este síntoma que en sí no me dice nada, ¿no? Por ejemplo, el paciente dice, tengo falta de aire, ¿no? Que es la disnea, ya lo vamos a ver. Esta disnea puede verse a un problema en el aparato respiratorio, en el aparato cardiovascular, ¿no? O sea, no nos dice exactamente algo específico, ¿no? Puede ser de diferentes aparatos. Un síntoma específico sí puede ser algo de un mismo aparato, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo disuria, ¿no? Que es esta dificultad para orinar, yo podría estar refiriéndome que tiene un problema en el aparato urinario, no es algo específico de un mismo aparato. El signo patognomónico, síntoma patognomónico es el que el paciente viene, me lo dice y yo ya al toque puedo sacar de qué patologías están hablando. Por ejemplo, la ortopnia.
La ortopnia ya lo vamos a ver más adelante en cardiovascular, pero es un síntoma específico de un paciente que tenga insuficiencia cardíaca. Y bueno, los síntomas banales son los que también relata el paciente, pero no tienen mucha importancia en sí para yo poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Por eso se llaman banales. Listo, entonces aquí empezamos, ya hemos visto lo que es signo, signo, ¿no? Signo patognomónico, de igual forma, patognomónico, no se olviden, es del que es específico de una enfermedad y el síndrome es el conjunto de signos y síntomas, ¿ya? El síndrome es el conjunto de signos y síntomas, ¿ya? Si van teniendo alguna pregunta, por favor la dejan por el chat y la respondemos al final. Entonces, acá tenemos nuestra historia clínica, ¿no? En nuestra historia clínica, la primera parte es lectoscopía. ¿Qué es lectoscopía? Cuando yo tenga un paciente entrando a mi consultorio, yo lo primero que observo de él va a ser lectoscopía. Por ejemplo, como les mencioné, si yo primero lo que me resalta el paciente es que lo veo amarillo, entonces yo pongo en lectoscopía, ¿no? Le pongo paciente ictérico. Si yo lo que veo en mi paciente es que está muy delgado, tiene una desnutrición severa, yo lo pongo, ¿no? O sea, es el primer signo que yo veo, ni bien mi paciente entra a mi consultorio, ¿ya? Solo es uno, recuerden, puede ser uno más, pero generalmente es uno, ya no lo van a llenar de todo, sino uno, dos. Y bueno, luego de lectoscopía, vamos a ver acá lo que es la anamnesis, lo que les dije, ¿no? Que casi nos da el 70-80% de lo que vendría a ser el diagnóstico. Por eso es muy importante tener una buena relación médico-paciente para que el paciente nos tenga confianza y nos vaya contando todo. Esa anamnesis se va a dividir también en diversos ítems, como por ejemplo filiación, ya lo vamos a ir tocando, no se preocupen, enfermedad actual, funciones biológicas, los antecedentes y la revisión anamnésica, ¿no? Luego, después de todo esto, vamos a ver lo que es el examen físico, ¿ya? Que puede ser general o regional, ¿no? Y en el examen físico yo también voy a ver otro punto que es el aspecto general. Entonces, acá puede haber una confusión. ¿Cómo puedo diferenciar ectoscopía de aspecto general, no? Porque ectoscopías, recuerden siempre que es el primer signo que yo veo en mi paciente. Y aspecto general es un mucho más detallado, precisado, que voy elaborando, revisando todos los sistemas a mi paciente, ¿no? Acá vamos a ver cuáles son las diferencias. La ectoscopía es un diagnóstico presuntivo. Puede no consignarse, como les mencioné, es de manera rápida. Yo ni bien veo a mi paciente, apunto. Requiere mucha experiencia para la interpretación y, como les dije, es al inicio de cada historia clínica. Mientras que en el aspecto general ya viene a ser una descripción mucho más detallada, no pausada, debe ser ordenado y esto ya corresponde a lo que vendría a ser la otra parte, el examen físico. Entonces, en Medicina 1, lo que vamos a tratar a lo largo de todo este segmento es ectoscopía, anamnesis y examen físico. Esto de acá lo vamos a dejar para Medicina 2 y posteriormente Medicina 3, ¿ya? Esto ya no cuenta. Eso no les van a preguntar, ¿ya? Listo. Entonces vamos a empezar con lo que vendría a ser la anamnesis. La anamnesis, como le mencioné, es una serie de preguntas, interrogatorio a mi paciente para que me vaya contando. Entonces, esta puede ser directa, si mi paciente está lúcido, me puede contar lo que le está sucediendo, interrogando, o puede ser indirecta, por ejemplo, un familiar que llega a la emergencia. Yo no le voy a, y está en coma, yo no le voy a estar preguntando, ¿no? Entonces, tengo que ir preguntándole a lo que vendría a ser el familiar, ¿no? Diciéndole qué es lo que pasó, cómo se produjo, qué síntomas, ¿no? Etcétera. El primer punto de la anamnesis es la filiación. La filiación es conocer los datos generales del paciente, tanto como su nombre, ¿no? El lugar de nacimiento, el sexo, la edad, lugar de procedencia, ocupación, estado civil. Y por si acaso, esta filiación también es muy importante, porque hay enfermedades que se presentan en cierto rango de edad, en ciertas personas, y, por ejemplo, en ciertos trabajos. Entonces, es muy importante la afiliación.
preguntar qué edad tiene, dónde ha nacido, por ejemplo, el lugar de procedencia, el estado civil, la ocupación, por ejemplo, si es minero, no puede tener una neumoconiosis, el idioma, la religión, ¿no? Si es que yo le voy a poder transfundir sangre, ¿no? Porque hay personas que tienen ciertas creencias, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante preguntar esta afiliación. Después de la afiliación, continuamos con lo que vendría a ser la enfermedad actual. Esto se va a dividir en dos puntos. En los datos iniciales acerca de la enfermedad, por ejemplo, el tiempo de la enfermedad. ¿Desde cuándo se presentó esto? Por ejemplo, nos digan, ¿no? En horas, en días, en meses. La forma de inicio fue progresando en el tiempo de manera insidiosa o fue de la noche a la mañana de manera brusca, ¿no? De la evolución de cómo ha ido esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas y signos principales? Yo ahí debo reconocer de todo lo que me dice el paciente, ponerlo ahí. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Y luego el relato cronológico de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que aparecieron estos síntomas? Si tuvo algún dolor, ¿cuál fue la localización? ¿Qué fue lo que lo exacerbó? La intensidad, la extensión, ¿no? Que te señala el lugar donde le duele, cuáles son los factores que lo atenúan, ¿no? El paciente te viene y te dice, me duele horrible en el epigastrio, pero cuando como me calma. Entonces ahí yo puedo ir sacando, ¿será una úlcera duodenal? ¿Será una úlcera gástrica? ¿No? La evolución, cómo ha ido evolucionando, qué pruebas se ha tomado a lo largo de todo este tiempo de la enfermedad, las consultas que ha tenido, los exámenes, puedo ahí apuntar los resultados, ¿no? Porque a veces los pacientes vienen de diversos establecimientos de salud, entonces es importante indagar todos los tratamientos que ha recibido y los posibles diagnósticos. Luego vamos a preguntar lo que son las funciones biológicas, ¿no? Ver cómo está el apetito. Si el paciente está disminuido su apetito, ¿no? Si tiene pérdida de la saciedad, si tiene una persistencia de hambre después de comer, ¿no? Hambre excesiva, ¿no? Temor a comer, preservación del apetito, son patologías que se pueden presentar, ¿no? ¿Cómo está la sed, ¿no? Si está, por ejemplo, con una polidipsia, con una sed disminuida, el sueño, ¿no? Si está con mucho insomnio, si está con tendencia al sueño, ¿no? Las variaciones del peso, también muy importante, preguntarle, ¿usted siente que ha bajado de peso? Sigue igual. Porque si yo tengo un paciente que, por ejemplo, en un mes ha bajado 15 kilos de peso, yo eso no lo voy a ver normal, ¿no? Posiblemente ahí hay una patología como un cáncer que se está relacionando, ¿no? Las deposiciones, la orina, etcétera. Y también algo muy importante es los antecedentes. Preguntar siempre todos los antecedentes, tanto personales, generales, cómo es su alimentación, ¿no? Porque las enfermedades van a ser diferentes. Una persona que se alimenta con mucha fibra, con muchas verduras, y otra persona que solo come comida rápida, ¿no? Cómo es la vivienda, la situación económica, si tiene hábitos nocivos, ¿no? También, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Cuáles son los pasatiempos, y también los antecedentes personales fisiológicos, ¿no? Como los antecedentes prenatales, postnatales, ginecobstétricos, cuando fue, por ejemplo, aquí vamos a ver, los ginecosépticos, si toma anticonceptivos, si ya, cuál fue la fecha de su última regla, si es, por ejemplo, una paciente adolescente, si ya tuvo su primera menstruación, ¿no? Si es una paciente ya mayor, cuántos hijos ha tenido, la fecha de su último parto, etcétera. Y los antecedentes personales patológicos, preguntarle, señor, ¿usted tiene alergias a los medicamentos? Es muy importante. Porque si yo tengo que mi paciente tiene alergia a la penicilina y yo le doy penicilina, puedo provocar un shock anafiláctico, puedo matar a mi paciente. Entonces, es muy preguntarle si tiene alergias, si se ha transfundido, si tiene, por ejemplo, alguna cirugía, ¿no? Si tiene alguna enfermedad congénita, si aparte de eso, del diagnóstico que le estoy dando, tiene como hipertensión o diabetes, ¿no? Es muy importante. Y los antecedentes familiares también, ¿no? Por ejemplo, averiguar hasta el primer grado e hijos, ¿no? Si sus padres, por ejemplo, tienen alguna enfermedad, también es importante preguntarle por el esposo, por los hijos, ¿no? Porque a veces las enfermedades tienen un carácter genético y es importante indagar sobre eso.
Listo, entonces ahora sí voy a pedir su participación por el chat y vamos a leer este caso clínico. Entonces sería, paciente mujer de 48 años de edad cuyo esposo tiene diagnóstico de linfoma intestinal. Consulta por cuadro de diarrea de 5 días de evolución. ¿En qué parte de la anamnesis se debe colocar antecedente de esposo con linfoma intestinal más probablemente? A ver, los leo por el chat. ¿Qué tipo de antecedentes será, no? Si te dice esposo. Hola. A ver, no te escuché bien, repítamelo, por favor. Familiares, muy bien. Y Tati, muy bien. Sheila, Luis David, exacto, ¿no? Es un antecedente familiar patológico. Por eso yo les dije, es importante indagar, ¿no? Antecedentes familiares. Listo, muy bien. Entonces vamos con el siguiente. Paciente ingresa 4 días de enfermedad aguda, progresiva, caracterizada por rinorrea, odinofagia, disfonía, fiebre cuantificada en 39 grados, por lo que acude a emergencia. Presenta diabetes mellitus desde hace 5 días con tratamiento con metformina en desayuno y almuerzo. Nacido por cesárea término, mestiza, no refiere relaciones sexuales de riesgo, padre con hipertensión arterial, madre con cáncer de colon. ¿Cuál de las siguientes variables pertenece a la afiliación más probablemente? Listo, filiación es lo que primero le preguntamos al paciente. ¿Cuál de todos estos que he mencionado será la filiación? A ver, chicos, no sé si mi internet está lento y no me llega el chat. A ver, vamos a ver. Filiación, a ver, nos dicen, nos dan un montón de síntomas. No, filiación, fiebre y rinorrea, me dicen. A ver, recuerden, vamos a recordar acá un poquito. Es válido, chicos, confundirse, estamos para aprender. Muy bien, mestiza, exacto, mestiza, ¿no? Porque como les mencioné, filiación es preguntarle su ocupación, cuántos años tiene, ver qué raza es, ¿no? Por ejemplo, ver sexo, etcétera, ¿no? Porque es importante ver todo este cuadro para ver qué enfermedades se encuentran comunes, ¿no? Listo. Entonces, continuamos. Ahora sí ya terminamos solo de la anamnesis y vamos a ver el examen físico. ¿Listo? Entonces tenemos el examen físico general o regional. Entonces, acá ustedes ya van a tener el deber de encontrar diferentes signos del paciente, ¿ya? Lo que van a hacer es acercarse seguramente cuando vayan a sus hospitales, les van a decir, ya, anda a tomar la presión arterial, anda a tomar el pulso, cuánto es la frecuencia respiratoria, la temperatura. Entonces, estos son los signos vitales, ¿no? Los controles vitales que yo tengo que aprender. Entonces, les recomiendo que antes del martes ya vayan viendo cómo se toma la presión arterial, vayan practicando con sus familiares, porque de hecho les van a decir que lo tomen algún paciente. Listo. En el aspecto general yo voy viendo, ¿no? El estado de conciencia de mi paciente, ¿no? Por ejemplo, si está orientado en espacio, tiempo, persona, ¿no? El grado de cooperación, voy viendo la fase, voy observando a mi paciente, ¿no? La posición, la actitud, ¿no? Luego voy viendo piel, luego voy viendo ya otros sistemas como el sistema locomotor, piel y faneras, voy viendo las uñas, las mucosas, por ejemplo, para ver si el paciente no tenga alguna anemia, ¿no? Si se encuentra pálido, ¿no? Etcétera. Y vamos a ver cuáles son las preguntas que se van formulando, ¿ya? Porque a veces nosotros, sin querer queriendo, nosotros empezamos al paciente y le decimos así, ya, usted tiene un dolor en el pecho, ¿sí? Y su dolor de casualidad es opresivo, que si irradia al brazo izquierdo, se va hasta la mandíbula, y el paciente a veces te lo dice, no, sí, así es. No debemos decir ese tipo de preguntas,
porque estamos condicionando al que el paciente cambie probablemente cómo es su dolor y cómo lo está sintiendo, ¿no? Entonces, tienen que ser preguntas un poco más generales, chicos. No se olviden, no hacer nunca preguntas tan específicas porque podemos confundir al paciente. ¿Cuándo empezó a sentirse enfermo? ¿Cómo comenzó la enfermedad? ¿Con qué síntomas se presentó? ¿Es la primera vez que se presentan? ¿Tuvo algo parecido antes? ¿No? ¿Realizó alguna consulta médica? ¿Qué diagnóstico realizaron? ¿Qué tratamiento recibió? ¿No? ¿Qué repercusión general ha provocado la enfermedad? O sea, síntomas de esta manera, ¿no? Y si el paciente, por ejemplo, te dice yo tengo dolor, tú tienes que ir a ver ok, señáleme dónde se localiza, cómo se irradia, del 1 al 10, cuánta intensidad le pone, qué factores son los que desencadenan este dolor, qué factores son los que atenúan o calman el dolor. Aparte del dolor, tiene otro síntoma, ¿no? ¿Ha tomado alguna pastilla para el dolor? Cosas así, ¿no? Como les digo, algo un poco más general para no confundir al paciente. Y ahora sí vamos a ver cuáles son los métodos del examen clínico. Vamos a ir tocando uno por uno. Siempre inspección primero, palpación, percusión y finalmente coger nuestro estetoscopio y auscultar. Pero en el abdomen, cuando veamos el sistema gastrointestinal, el orden va a cambiar. El orden acá, primero yo observo, luego cojo mi estetoscopio, lo pongo en el abdomen, empiezo a percutir con mis dedos para poder identificar qué sonidos me hace y luego empiezo con la palpación. Y entonces, en todos los sistemas, el orden es este, ¿ok? Pero en el abdomen cambia, ¿ya? No se olviden, a veces es pregunta en su primer pasito, que en el abdomen cambia, ¿ok? Y bueno, la inspección. ¿Cuáles son las condiciones generales? Yo tengo que ver a mi paciente. La inspección es ver. Ya tengo que ver si mi paciente puede valerse por sí mismo. Llega a la consulta acompañado, llega solo, puede valerse por sí mismo, puede responder a las preguntas, qué edad es la que tiene, ¿no? Qué edad es la que presenta, cuál es el hábito constitucional también muy importante, ¿no? Yo veo a mi paciente, puede ser brevilíneo, longilíneo, normolíneo, ¿no? ¿Cuál es el estado de nutrición? Yo ahí puedo sacar lo que vendría a ser el índice de masa corporal. ¿Y cómo se saca el índice de masa corporal? ¿Cómo se saca, chicos? Los leo por el chat. ¿Cómo se saca el índice de masa corporal? Muy bien, exacto, ¿no? Peso sobre talla al cuadrado, exacto. Eso sí, también no se olviden. Y ojo, para que ustedes vayan desde el primer día con toda la actitud, ya de frente al doctor, díganle, doctor, su índice de masa corporal es tal. No, porque te van a decir que pesa tanto, que mide tanto. Entonces tú al toque ya en tu hojita, ¿no? Y vas viendo si, por ejemplo, es un peso normal, sobrepeso, ¿no? Los tipos de obesidades que también hay, ¿no? Y vamos a ver que también hay diversas tipologías, diversas formas para nosotros ver qué tipo de hábito constitucional tiene el paciente, ¿no? Si es un tipo pícnico, ¿no? Cuando es un poco más ancho, más grueso, un tipo atlético, cuando, por ejemplo, todas sus musculaturas y extremidades son recontra largas, ¿no? Vemos personas que son súper largas y son súper delgadas, ¿no? O un tipo también leptosómico, ¿no? Entonces, es importante ver el estado también de nutrición. Y también vamos a ver el estado de hidratación, ¿ya? Vamos a hacer lo que es la palpación, el signo de pliegue positivo. El signo de pliegue positivo es sinónimo de que mi paciente, por ejemplo, va a estar deshidratado. Ya, ahorita voy a prender mi cámara para explicarles esto. A ver, un momento. Ya, listo. Ya. Listo, el signo de pliegue positivo es lo siguiente. Yo observo a mi paciente, le pido permiso, ¿no? Para poder evaluarlo. Lo que hago es esto. Tengo acá, por ejemplo, mi mano y yo hago este pliegue. Si se queda marcado es porque mi paciente está deshidratado, pero en mi caso, por ejemplo, no se queda marcado. Entonces, tengo un correcto estado de hidratación. Y el signo de Godet o de fobia positivo es para
pacientes que son edematosos, ¿no? Lo que yo hago es en esta extremidad que está edematosa, pongo acá mi huella y se queda marcada. Si se queda marcada es porque este paciente está edematoso y sería signo de Godet positivo. Listo. Entonces, aquí también vamos a ver cuáles son los signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, si tiene una taquicardia, ¿no? Taquipnia, que está aumentada la frecuencia cardíaca. Taquipnia, que está aumentada la frecuencia respiratoria, ¿no? Ver cómo está la piel, si está un poco seca, ¿no? Por ejemplo, el flujo urinario, ¿no? Y otros síntomas también son importantes ir indagándolos para ver el estado de hidratación. Náuseas, no ansiedad, etc. Ya. La actitud y la postura, vamos a ver acá que la actitud y la postura, ver si está compuesta, ¿no? Si viene un paciente sin alguna alteración, ¿no? O es compuesta, por ejemplo, con alguna alteración patológica. A veces hay pacientes que por tanto dolor que presentan, tienen posturas características, ¿no? Por ejemplo, si es pasivo con alimentación, yo podría estar pensando que tiene alguna factura múltiple, ¿no? Preferencial, ya sea derrame pleural, ¿no? Que va a venir con este dolor punta de costado y te dice, no me puedo mover porque cada vez que inspiro me empieza a doler, ni siquiera puedo respirar, entonces tú ahí ya puedes ir indagando. Obligado es cuando ya tiene un dolor muy importante, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, en decúbito dorsal, ya sean enfermedades terminales, preferenciales, tumores abdominales, decúbito ventral, cólicos abdominales, ¿no? Decúbito lateral, como les mencioné, derrame pleural. Tienen posiciones características que nos hacen pensar. Por ejemplo, esta posición de acá que pareciera que está haciendo una plegaria, es de un paciente que por su derrame pericárdico tiene que estar en esa posición, ¿no? Se llama la posición maometana o pectoral y es característico de los pacientes que tienen un derrame pericárdico, que ya lo vamos a ver en cardiovascular. Todos los síntomas o signos que les menciono, si no los entienden ahora, no se preocupen. Esto, como les mencioné, es una introducción al curso, que también lo van a ver en la semana 1. Y estos signos y síntomas, todo este ciclo. ¿No? Como les mencioné aquí, las diferentes posiciones, que se los dejo para que ustedes ya lo lean. Listo, la actitud y la postura, ¿no? Es importante ver, por ejemplo, cómo está la postura del paciente, ¿no? Acá tenemos lo que es la A, que es la actitud normal, tenemos lo que es la actitud de descanso o cómoda y la actitud firmes, ¿no? Que se puede encontrar rígido el paciente. La capacidad dinámica, ver la fuerza del paciente, ¿no? Hay pacientes que hablan muy bajito, no pueden deberse también a algún tipo de trastorno, la movilidad, la dificultad para los movimientos y algo que sí o sí les van a preguntar en la primera semana son las facies, el rostro, lo que yo observo. Hay facies características para yo poder ya indagar un diagnóstico de qué es lo que está teniendo mi paciente. Por ejemplo, facie cushingoide, cara de luna llena. El paciente va a tener esa característica y también va a tener lo que es hirsutismo, ¿no? Que es el crecimiento de vello en los aumento, ¿no? Crecimiento de vello. Y esto es característico en pacientes, por ejemplo, que usan excesivos corticoides, ¿no? El síndrome de Cushing. La fase hipocrática, ¿no? Como vemos esta expresión tensa, nariz afilada, labios secos. La fase dolorosa, donde vemos esta mirada desencajada, angustia, mirada vaga. La fase acromegálica, ¿no? Por este aumento de lo que vendría a ser la hormona de crecimiento, donde si vemos acá, todos los rasgos se van a encontrar un poco aumentados, ¿no? Tendencia a lo que es el prognatismo, ¿no? Labios engrosados, nariz ancha, ¿no? Mayor como que vemos crecimiento óseo, ¿no? Como que te da aquí esta expresión de tosquedad, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la facie mongoloide, orejas pequeñas, nariz sencilla de montar, macroglosia, microcefalia, las facies anémicas, vemos al paciente, la conjuntiva, que está súper pálido. Entonces le tomamos un hemograma y vemos que efectivamente el paciente se encuentra en anemia, ¿no? Una hemoglobina menor a 9. Vamos con lo que es el estado de conciencia y el lenguaje. Como les mencioné, ver
¿Cómo se encuentra mi paciente? ¿En qué grado de alerta está? Si el sistema reticular activador ascendente está funcionando adecuadamente, ¿no? Porque gracias a este nosotros tenemos lo que es este despertar, ¿no? El grado de alerta cuantitativo, si está lúcido, si está alerta, o puede el paciente estar con tendencia como que al sueño. Esto se denomina lo que vendría a ser somnoliento, ¿no? Somnoliento, puede tener algún tipo de confusión, letárgico, estuporoso, en caso que despierta dolor y coma, ¿no? Cuando ya no obedece a órdenes, ningún estímulo, no hay apertura ocular, no hay absolutamente nada, el paciente entra a coma. Y el contenido también ver si el paciente, por ejemplo, está orientado en tiempo, espacio, persona, las funciones cerebrales superiores, todo esto también lo vamos a ver en la parte de neurología. Y vamos también a ver acá lo que vendría a ser, vamos a ver acá, la inspección también de lo que vendría a ser la glándula tiroidea, ¿no? Para ver si el paciente no está con algún bocio, ¿no? Etcétera. Listo. El segundo punto de nuestro examen físico, ya vimos la inspección, ahora vamos con lo que vendría a ser la palpación. Entonces, la palpación se percibe características propias de los pulsos y contracciones cardíacas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tomar lo que vendría a ser la frecuencia cardíaca, empiezo a tocar alguna arteria y por un minuto veo cuántas pulsaciones tiene, ¿no? Tengo que ver el ritmo, ¿no? Porque hay frecuencias que son arrítmicas, tengo que ver la amplitud y si, por ejemplo, hay alguna vibración patológica. También en la palpación vamos a ver lo que son las vibraciones bucales. Ya. La palpación permite percibir la transmisión de sonidos provocados por la voz. Lo que yo hago es que al paciente le empiezo a decir, por favor, repita 33, 33, y yo en la parte del tórax empiezo a palpar, ¿no? Para poder sentir esas vibraciones porque sea junto con la pared y órgano, ¿no? Pueden ser percibidas como normales, aumentadas, ausentes, y de acuerdo a esto, yo puedo ir sacando algún tipo de diagnóstico, ¿no? La palpación puede ser unimanual, ¿no? Con una sola mano o puede ser de manera bimanual. El otro punto del examen clínico, vamos a ver qué es la percusión, ¿no? La percusión también es importante. Puede ser, por ejemplo, percusión inmediato, directa, que yo empiezo a dar golpecitos con mi dedo en la superficie del órgano, ¿no? De la superficie del tórax. O puede ser de manera indirecta, donde yo pongo mi mano y sobre mi mano empiezo a dar golpecitos, ¿no? Para poder escuchar. Y esta, cuando es de manera indirecta, se le va a denominar percusión dígito-digital de Gerard, ¿no? De Gerard. Y vamos a ver cuáles son los sonidos característicos. Por ejemplo, sonoridad, matidez, submatidez, timpanismo, hipersonoridad y escodismo. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, cuando yo tengo aire, no se olviden, aire va a sonar a lo que es tímpano, ¿ya? Tímpano. Si yo tengo aire es tímpano, timpanismo. Si yo tengo, por ejemplo, algún órgano o agua, va a sonar a matidez, es un sonido mate, ¿ya? Es un órgano o agua. Entonces, vamos acá, timpanismo. Sonido que se obtiene cuando se percute sobre un órgano que contiene aire. ¿Qué órgano en el cuerpo humano nosotros tenemos que contiene aire? ¿Dónde yo cuando haga esta percusión voy a encontrar timpanismo? Lo normal. ¿Sobre qué órgano? Porque yo empiezo a hacer la percusión y voy escuchando un timpanismo, ¿ya? Y esto se percute sobre un órgano que contiene aire, ¿ya? ¿En qué parte del cuerpo nosotros encontramos? Muy bien, Daira, Sheila, Luis, exacto. En los pulmones es característico cuando yo haga mi percusión encontrar lo que es timpanismo. Ahora, si yo tengo un neumotórax, ¿ya? Vamos a ver acá, vamos ya a hablar un poco sobre conceptos, aunque esto lo vamos a tocar la siguiente clase, la próxima clase, cuando veamos respiratorio. Si yo tengo un neumotórax, yo voy a tener mayor cantidad de aire. O sea, el pulmón tiene aire por sí, pero cuando tengo un neumotórax va a haber mayor cantidad.
Eso ya es algo patológico. Entonces aquí ya puede ser un hipersonoridad, ¿no? Hipersonoridad. Listo, ¿no? Acá está, hipersonoridad o hiperresonancia. Se obtiene cuando se percute en zonas cuyo contenido de aire está aumentado, ¿no? En el caso, por ejemplo, del neumotórax. Listo, del neumotórax. Ya. Luego vamos con lo que es el sonido mate. Sonido mate es cuando se obtiene cuando se percuten órganos que no tienen aire, como por ejemplo el músculo o vísceras masivas, ¿no? Es un sonido mate, ¿ya? Y esto, por ejemplo, lo podemos encontrar cuando empezamos a percutir ya sea el hígado, ¿no? Alguna víscera, etc. ¿Ya? Y vamos con lo que es la submatidez. Ya. La submatidez es una variación del sonido mate, pero con mayor sonoridad y un tono más grave, ¿no? Se encuentra en zonas del pulmón con menor aireación. Nuestro pulmón de por sí está aireado, pero hay zonas que pueden tener lo que vendría a ser menos aire. Por ejemplo, cuando yo tengo una neumonía. Cuando yo tengo una neumonía, mis alveolos se van llenando de líquido porque hay un proceso inflamatorio. Entonces, cuando yo realizo la percusión, voy a encontrar la submatidez, porque ya no voy a encontrar lo que vendría a ser el aire, sino empieza a cambiar a un sonido mate, ¿no? A un sonido mate, un sonido con un tono más grave, donde el pulmón, por ejemplo, se encuentra en zonas de menor aireación. Un ejemplo, la neumonía. Y finalmente, ¿qué es el escodismo? Vamos a ver acá. El escodismo, vamos a ver lo siguiente. Cuando yo tengo un derrame pleural, ya voy a dibujar acá mis pulmones, ya. Supongamos que acá yo tengo un derrame pleural. Entonces, yo voy a tener acá, por ejemplo, mi curva de Damaso, voy a tener este derrame pleural. Cuando yo percuto esta partecita de mi pulmón, esta parte del derrame pleural, ¿qué sonidos serán? ¿Cuáles de estos serán? Si es agua, ya no es, ya no es aire, es agua. ¿Qué sonido será? Si tengo un derrame pleural, tengo acá mi pulmón que estaba lleno de aire, pero por un evento se llenó de agua una parte, ¿no? Y me produjo lo que es un derrame pleural. Entonces yo percuto y ¿qué sonido voy a encontrar? Muy bien, voy a encontrar una matidez, exactamente, ¿no? Una matidez. Listo. Entonces yo acá voy a encontrar una matidez. Pero para compensar todo esto, en esta parte de arriba, lo que va a sonar es un sonido un poco más claro, ¿no? Como una hipersonoridad, un sonido un poco más claro en las áreas que son encima del derrame pleural. Entonces, a esto se denomina escodismo, ¿ya? A eso se denomina escodismo. Escodismo es cuando yo tengo un derrame pleural, ausculté que en la parte inferior era mate, pero en la parte de arriba voy a escuchar mayor hipersonoridad, ¿no? Arriba del derrame pleural y esto se denomina escodismo. Listo, ya estamos. Luego, ya para terminar lo que vendría a ser mi examen clínico, lo que hago es la auscultación. La auscultación simple y llanamente voy con mi estetoscopio y empiezo a escuchar al paciente, ¿no? Empiezo a ver, por ejemplo, se distinguen sonidos gaseosos, ¿no? Se distinguen los ruidos líquidos, ¿no? Las vibraciones, gaseosas o líquidas contra cuerpos sólidos. Entonces vamos a ir viendo cómo es esto. ¿Qué sonidos pueden ser? El murmullo vesicular, que es el sonido normal que puedo encontrar en mi pulmón. También puedo ir auscultando ruidos cardíacos, puedo escuchar ruidos hidroaéreos, que viene a ser el peristaltismo normal, en lo que vendría a ser el aparato tracto gastrointestinal. ¿Cuáles son los ritmos o sonidos, perdón, anormales cuando yo escucho? Sibilantes. Por ejemplo, esto ya no se preocupen que lo vamos a ver en respiratorio con más calma, pero para que tengan una idea, sibilantes es posiblemente cuando yo escucho en un paciente que tiene asma, ¿ya? Siento como que el pecho estuviera silbando, ¿no? Luego tenemos lo que son los crepitantes. Siento estos crépitos, ¿no? Les voy a pasar por WhatsApp un video para que vayan reconociendo estos sonidos cuando los escuchen.
Los crepitantes probablemente sean en un paciente que está con neumonía, ¿no? Luego puedo escuchar también lo que son soplos, ¿no? Roncantes en un paciente, por ejemplo, con bronquitis crónica, ¿no? Frote pericárdico, ¿no? Ausencia también de ruidos cuando todo se encuentra abolido. En el caso, por ejemplo, de un neumotórax. En un neumotórax yo tengo ausencia de murmullo vesicular, vibraciones vocales, están completamente abolidos. Y luego voy a pedirle al paciente que repita 33, ¿no? Es importante decirle al paciente que repita 33 y hacer la palpación del tórax y después pedirle nuevamente que repita 33, ponerme yo mi estetoscopio e ir escuchando por el tórax, ¿no? Por la parte del tórax. Ya. Listo, por la parte del tórax. Entonces voy escuchando y voy viendo estas diferencias en la auscultación de la voz. Si es el caso de una broncofonía, es en el incremento de la auscultación de la voz. Yo lo escucho más, por el estetoscopio lo escucho fuerte, ¿no? Entonces esto podría ver a que el pulmón se está condensando. Una condensación pulmonar es la parte final de la neumonía, ¿ya? Luego puedo tener una pectoriloquia, que es la percepción clara de la voz, ¿no? La pectoriloquia áfona es la percepción de la voz cuchicheada. O sea, yo le digo al paciente que repita 33 y cuando estoy auscultando lo voy a escuchar así, 33, 33. Lo voy a escuchar de esta manera, de esta voz cuchicheada, ¿no? Y la ecofonía, por ejemplo, es la voz característico de cabra, ¿no? Yo le pido al paciente que repita 33 y se escucha así, 33, 33, ¿no? Temblorosa y entrecortada, ¿no? Que puede ser característico en el borde superior del derrame pleural. Por ahora solo es importante que aprendan las diferencias, ya vayan a sus familiares, utilicen sus estetoscopios y vayan escuchando todos los posibles ruidos. Después, en las siguientes clases, ya vamos a ir viendo cuáles son las patologías. Y vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no? Claro, en las regiones basales del pulmón vamos a encontrar el ruido normal característico, murmullo vesicular. En la región traqueal o laringia vamos a encontrar el ruido laringotraqueal. En el tercer espacio intercostal izquierdo vamos a encontrar los primer y segundo ruidos cardíacos, ¿no? Ya, primer y segundo ruido cardíaco. Y en la región periumbilical, los ruidos intestinales normales. No sé si recuerdan por fisiología, pero ¿cuál es el primer ruido cardíaco? ¿A qué corresponde? Primer ruido cardíaco. ¿Cierre de qué válvulas? Esos chicos tienen que saberlo sí o sí. Son cositas básicas que ya dejaron, las van a volver a utilizar en clínicas. ¿A qué corresponde el primer ruido cardíaco? Ya, si no saben, tarea para que lo averigüen. En la siguiente clase pregunto, ¿qué es el primer? Muy bien, cierre la válvula tricúspide, exacto, ¿no? Cierre las válvulas auriculoventriculares, exacto. ¿Qué corresponde el primer y segundo ruido cardíaco? Ya, les dejo para que lo lean. Listo. Y luego vamos a ver también otro punto que ya son el examen regional de lo que vendría a ser el examen físico. Y vamos a ir viendo por aparatos, no por sistemas. Vamos a ver, por ejemplo, la semiología de la cabeza. El valor normal de la cabeza, lo que vendría a ser es la altura, es 1/8 de la talla, ¿no? Lo que corresponde el valor normal es 1/8 de la talla, vendría a ser, ¿no? Pero hay, por ejemplo, variaciones de acuerdo al índice cefálico, ¿no? Y vemos aquí cuáles son las variaciones patológicas. Solo dejo para que lo lean, no es con tanta relevancia, pero sí hay que recordar un poco que el cráneo está en forma ovalada, ¿no? En sentido anteroposterior y su tamaño puede ser variable, ¿no? De acuerdo a la persona. Pueden haber patologías también como macrocefalia, ¿no? O que puede ser característico de una hidrocefalia, o también puede haber lo que vendría a ser una microcefalia, ¿no? Es importante también indagar en el paciente el cabello, ¿no? Tocarle el cabello. Porque hay, por ejemplo, pacientes que tienen hipotiroidismo, que su cabello es un poquito más grueso, tienen mayor cantidad de cejas, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes en el examen físico. O un paciente, por ejemplo, hipertiroideo,
¿no? Que su cabello es más fino, ¿no? Entonces es importante. Por ejemplo, también los ojos, ¿no? Ver el color, los ojos, la simetría, los párpados, ¿no? La nariz. Es importante porque a veces el color de la nariz puede cambiar de acuerdo a las diferentes patologías. Por ejemplo, puede volverse azulado, ¿no? Violáceo si es que el paciente se encuentra en una cianosis, ¿no? Puede estar rubicundo si el paciente, por ejemplo, tiene lupus eritematoso sistémico, característico, alas de mariposa, o un alcoholismo crónico, o en silla de montar, que es característico de sífilis. También, por ejemplo, la rosácea puede deformar la nariz, ¿no? Puede formar la nariz, parecer un poquito más roja, eritematosa, etcétera, ¿no? Importante también ver lo que es las orejas, ¿no? Si están disminuidas, si están aumentadas, ya sea macrotia, microtia, ¿no? Y la boca, ¿no? Pedirle al paciente saque la lengua, a veces la lengua puede estar aumentada, macroglosia, en los pacientes hipotiroideos, ¿no? Entonces es importante decirle al paciente, a ver, saque la lengua, quiero evaluar su boca, ¿no? Etcétera. Y también otro punto muy importante es la exploración del cuello. ¿Qué vamos a explorar en el cuello? Nuestra glándula básica, ¿no? Lo que vendría a ser la tiroides. Entonces, acá les voy a dejar dos videos que los vamos a ver ahorita para ver cómo se da lo que vendría a ser la exploración de la tiroides, ¿no? Ya, a ver, un momento voy a dejar de compartir para poner los videos.
Chicos, a ver. Chicos. ¿Sí se escuchó el audio o no se escuchó? Creo que no se escuchó, ¿no? Ya, bueno. Entonces, voy a decirlo acá y después les paso el video para que lo vean porque es importante que lo practiquen. Entonces, ya tenemos lo que es, por ejemplo, como les mencioné, tenemos diferentes maniobras para ir, maniobras para ir palpando lo que vendría a ser. Ya, listo. Entonces, primero vamos a tener lo que es la maniobra de Kervain, que como nosotros los examinadores nos ponemos en la parte posterior y empezamos con los pulpejos de los dedos, ¿no? A ir palpando esta glándula, ¿no? Siempre ir desde el istmo, ascendiendo, 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 hasta que le pedimos al paciente que degluta, ¿no? Que trague agua y ahí se va a sentir si es que hay un bocio, ¿no? Un aumento de esta glándula tiroides. Luego tenemos lo que es también otra maniobra, que es la maniobra de la Hay, que en esta se utilizan ya ambos pulgares, ¿no? Empezamos lo que es a movilizar la tráquea, empezamos a movilizar lo que es la glándula tiroidea y vemos si hay nódulos, ¿no? Aquí vamos a ver si hay nódulos, sobre todo en la maniobra de la Hay. La maniobra de Marañón simple y llanamente es para ver, por ejemplo, le pedimos al paciente que levante las manos y vamos a echar la cabeza hacia atrás para ir viendo, ¿no? Si se encuentra un incremento de lo que vendría a ser esta glándula. Entonces, de esta manera, evaluamos lo que vendría a ser la glándula tiroidea. Ya, listo. Y ahora sí. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, cuál es la exploración del cuello en la región mamaria y linfáticos, ¿no? También es importante ver la clasificación del bocio. Por ejemplo, si yo tengo grado 0, es que tengo una ausencia de bocio, ¿no? Grado 1 ya puede ir la tiroides palpable, ir viendo qué tipo puede ser, ¿no? Grado 1, 1A, 1B, ¿no? Bocio visible en posición de un cuello normal, grado 2 o ya es un grado voluminoso, ¿no? En el grado 3, que yo simple y llanamente lo veo a mi paciente y veo con un bocio enorme. Entonces eso lo puedo también poner en leptoscopía, ¿no? Porque se puede ver con mayor precisión. Y también es importante palpar los ganglios, ¿no? Le pedimos al paciente, por ejemplo, que levante la cabeza, tratamos de relajar a este músculo, el esternocleidomastoideo, ¿no? Y vamos palpando con nuestros dedos a lo largo de todo lo que vendría a ser esta cadena linfática, ¿no? Y es importante para reconocer lo que son las características de estos ganglios y poder ver si son normales o patológicos de acuerdo a la palpación, ¿no? Si son normales, nuestra piel va a estar normal, pero si son patológicos ya pueden haber, por ejemplo, otros tipos de síntomas, ya sea como la piel un poco color roja, ¿no? Con cicatrices, úlceras, ¿no? La forma. Mientras más grande sea, mayor probabilidad de que sea maligno, ¿no? La sensibilidad, en el caso de los ganglios que son normales, vienen a ser lo que son indoloros, o sea, no duelen. Pero los patológicos sí pueden llegar a doler, ¿no? Sobre todo en la etapa inflamatoria, como les mencioné, pueden estar acompañados de otros síntomas. Luego, la consistencia. La consistencia en los ganglios patológicos son aquellos que son más duros, son más firmes, se encuentran adheridos a planos profundos, por lo tanto, cuando yo realizo la palpación no se pueden mover, se quedan fijados en ese lugar, ¿no? Y aquí veo, por ejemplo, cuáles son los triángulos que voy a utilizar para lo que vendría a ser la palpación. Creo que no está acorde lo que... Ya, listo. Los triángulos para de acuerdo a la palpación de los diferentes grupos ganglionares, ¿no? Ya. También es importante realizar lo que vendría a ser la palpación de la mama, ¿no? Para ver si hay alguna nodulación. Es importante que al realizar la palpación de la mama también tengamos que realizar lo que vendría a ser la palpación de los ganglios axilares, ¿no? Porque algunas veces se pueden encontrar comprometidos, ¿no? Vemos aquí las diferentes palpaciones, ya sea de manera radial, con la mano, el brazo para atrás, ¿no? Franjas verticales, etcétera, ¿no?
Y vemos aquí, por ejemplo, cuáles son los ganglios benignos y los ganglios malignos, ¿no? ¿Cuál es el tamaño? Recuerden que los ganglios malignos son más grandes, son duros, no son móviles y se encuentran adheridos a planos profundos, ¿ya? Esa es la principal característica. Y luego ya un poco para entrar al tema de un poco de dermatología, porque también es importante aprender esto en la primera semana, es ver las diferentes lesiones en la piel que puede estar presentando el paciente, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, todas estas lesiones primarias y vamos a ir reconociéndolas, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de una mácula, una mancha, una pápula, una placa, etcétera, ¿no? Ya, listo. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es la mácula y la mancha, ¿no? Vamos a diferenciar estas dos porque el tamaño vendría a ser, cuando es una mácula mayor a 1 centímetro, cuando es una mancha vendría a ser mayor a 1 centímetro. Estas dos lesiones lo que van a hacer es, la topografía van a ser planas, ya van a ser planas, o sea, no van a ser elevadas, ¿no? Luego tenemos otra lesión primaria que podría ser la pápula, la placa y el nódulo. Estos también se van a diferenciar tanto en el tamaño y el contenido. La pápula o placa pueden ser elevados o deprimidos y el nódulo va a ser elevado. La pápula es mayor a 1 centímetro, la placa es menor a 1 centímetro, la placa es mayor o igual a 1 centímetro y el nódulo igual. ¿Cómo se diferencia la placa o nódulo? Que el nódulo puede ser de contenido líquido, ¿no? Luego tenemos otros tipos de lesiones, pero en estos casos todos van a ser elevados y recuerden que la diferencia sobre todo es a nivel de lo que vendría a ser el tamaño y el contenido, ¿no? Por ejemplo, vemos acá lo que es la vesícula y la pústula. ¿Cómo se diferencian esta vesícula y pústula? Que la vesícula va a tener un líquido de diferente. Puede ser seroso, sangre, linfático, mientras que la pústula simple y llanamente es un pus, ¿no? Y bueno, acá tenemos otro que vendría a ser la ulceración o la erosión. Listo, entonces en este cuadrito se entiende un poco mejor. Ya igual lo vamos a ir tocando uno por uno, así que no se preocupen. Entonces, de acuerdo al tamaño, si yo tengo, primero, veo a mi paciente que tiene algo en el rostro, ¿no? En la parte del cuerpo, veo que tiene una lesión primaria. Entonces, lo primero que yo debo decir, ¿esto es de contenido sólido o de contenido líquido? Entonces, vamos a ver. Si es de contenido sólido, yo puedo ver si es que se eleva con respecto a la piel. Si es que no se eleva con respecto a la piel, o sea, permanece en la piel, puede ser una mancha o lo podría ser lo que es una mácula, de acuerdo a lo que vendría a ser el tamaño. Por ejemplo, si es menor a 1 centímetro, viene a ser una mácula, si es mayor a 1 centímetro, una mancha. Si se eleva un poco respecto a la piel, vamos a ir viendo el tamaño. Si es menor a 1 centímetro, puede ser una pápula, si es mayor a 1, placa. Y si claramente veo que esa lesión está elevada en la piel, puedo ver si se ve o se palpa. Si se ve y se palpa, puede ser un tumor, pero si solo se palpa y yo no lo puedo ver, pero veo que claramente está elevado de la piel, entonces podría ser que se trate de un nódulo. Cuando ya veo todas estos lesiones primarias de contenido sólido, paso a los otros que vendría a ser de contenido líquido. De contenido líquido voy viendo, ¿no? Si es seroso o hemático, ¿no? Si es purulento o si es de cualquier otro. Si es seroso o hemático, si es menor a 0.5 centímetros o a 1 centímetro, es una vesícula. Pero si es claramente mayor a 1 centímetro o a 0.5, a veces varía de acuerdo a la literatura que se utiliza, es una ampolla, ¿no? Una ampolla. Si es purulento, como su mismo nombre lo dice, esto vendría a ser una pústula. Y si es de cualquier otro contenido, vamos a ver que es de tipo quístico, ¿no? Es un quiste. Ya. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las lesiones. Entonces, mácula mancha, no se olviden, es una lesión que yo veo, pero no es palpable. O sea, no es sobrelevada. Se queda, si te das cuenta, en la misma piel. No es sobrelevada. Si es menor a 1 centímetro, es mácula, ¿no? Si es mayor a 1 centímetro, ya veo que es una mancha. Aquí vemos, por ejemplo, algún ejemplo. Mácula,
mancha. Si te das cuenta, no es una lesión sobrelevada, ¿no? Es una lesión que está de acuerdo al nivel de la piel. La pápula ya puede ser una lesión elevada o puede ser deprimida. Si es, por ejemplo, menor a 1 centímetro, ¿no? Vemos aquí. Como por ejemplo acá vemos estos casos de una pápula. Aquí tenemos, por ejemplo, en los niños, molusco contagioso característico. Si es la placa, también vamos a ver que es una lesión igualita que la pápula, ¿no? Elevado deprimida. La diferencia es que esta va a ser mayor a 1 centímetro. Como vemos acá, ¿no? Lincoln simple en plano. Mayor a 1 centímetro. Yo veo toda esta lesión, es un poquito elevada, o puede ser deprimida, pero es mayor a 1 centímetro. Recuerden que estas lesiones son sólidas, ¿ah? No tienen adentro nada de contenido. La placa y la pápula son sólidas. Ya. Luego veo lo que es el nódulo, como vemos aquí, este nódulo. Este nódulo ya puede implicar tanto la dermis o el tejido celular subcutáneo, que puede ser muy profundo, ¿no? Puede durar meses, años, y como vemos aquí, es muy grande, es mayor a 1 centímetro, ¿no? Mayor a 1 centímetro. Este es un nódulo. Ahora vamos con las lesiones, pero que estas lesiones adentro sí tienen contenido, por decirlo así. Si yo las reviento, va a salir algún líquido. Puede salir un líquido seroso, claro, hemorrágico, etc. Entonces, la vesícula, vamos a ver acá que adentro tiene contenido, ¿no? Puede ser un contenido seroso, claro o hemorrágico. Esta vesícula va a medir menor a 1 centímetro. Pero a diferencia con la ampolla va a estar mayor a 1 centímetro. Entonces, estas pueden ser iguales, la diferencia solo radica en el tamaño. Ojo con esto porque a veces les pueden poner en el caso clínico, ya en un caso clínico. Entonces, no se olviden. Vesícula menor a 1 centímetro, ampolla mayor o igual a 1 centímetro. Tenemos lo que es ahora sí la pústula. Ya. La pústula también es elevado circunscrito, que puede ser como la ampolla o la vesícula. La diferencia de esta es que, como su mismo nombre le dice, pústula, el contenido de esta pústula va a tener pus, ¿ya? Va a tener pus. Y como vemos acá en su tamaño, es menor a 1 centímetro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la pústula y la vesícula? Que la pústula, como su mismo nombre lo dice, tiene pus. Porque ambas son estas lesiones elevadas, ¿no? Que miden menos de 1 centímetro. Como vemos acá en esta imagen, ¿no? Vemos que tiene diferentes pústulas. Ya. Y otras lesiones que también pueden estar preguntándoles son las nudosidades o los quistes, ¿no? Que es esta acumulación no inflamatoria que está rodeada por una pared. Por ejemplo, como vemos acá el quiste epidermoide, ¿no? O estas nudosidad, que son esas lesiones eritematosas, que son más o menos circunscritas, profundas y dolorosas, ¿no? Otras lesiones vemos acá las ronchas, ¿no? Que son como lesiones eritematosas y las gomas, ¿no? Ya, aquí vemos, por ejemplo, otras lesiones secundarias, como por ejemplo la costra, la escama, las fisuras o las grietas. La costra, por ejemplo, puede ser un exudado de sangre o pus que se seca, ¿no? Yo lo veo y está seco, por ejemplo, aquí. Esto era un exudado, esto creo que era pus, ¿no? Pero se secó y a eso se denomina costra. Escama, recuerden que es como una caída de la capa córnea, entonces se ven como simplemente escamitas, ¿no? O pueden ser escaras de forma negruzca, ¿no? Y las fisuras o grietas son estas como lesiones, ¿no? Que se encuentran de esta manera, como estas hendiduras lineales en la piel, ¿no? Que pueden ser dolorosas, se llaman fisuras o grietas. ¿Ya? Y para terminar ya esta parte de dermatología, otro punto es el infarto. El infarto es esta isquemia, ¿no? Isquemia de cualquier tejido que puede cambiar el color, ¿no? Cambia el color, puede ser un color rojizo, se tornó un color gris, ¿no? Blanco, púrpura o negro. Y la atrofia, como seguro van a recordar de patología 1, que la atrofia es la disminución tanto de la célula, del número de células como el tamaño, ¿no? Entonces hay una atrofia.
que puede ser epidérmica por este adelgazamiento de la epidermis o dérmica, ¿no? Porque hay una pérdida de las sustancias, ya sea colágeno, etc. Ya. Como les mencioné, también es importante en el examen clínico ver el pelo, ¿no? La composición del pelo, ¿no? Para ver, por ejemplo, aquí cuáles son las partes del pelo. No es tan necesario que se lo aprendan, ¿ya? Solo es para que lo sepan y tengan conocimiento, que también evaluar, ¿no? Si se encuentra grueso, delgado, fino, si es que hay muchas caídas, por ejemplo, mucha caída de pelo, puede ser una paciente con anemia, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son las partes? Las uñas, también es importante evaluar las uñas, porque de esa manera yo puedo ver algunas patologías crónicas, como por ejemplo vemos acá lo que son las uñas en vidrio de reloj, característico en pacientes que tienen alguna, ya sea EPOC, por ejemplo, una enfermedad crónica, etcétera, ¿no? Acá vemos los dedos en palillo de tambor, los acropaquias, el dedo hipocrático, ¿no? También podemos ver la cianosis central, ¿no? Que se observa en esta cianosis central. Onicolisis en un paciente, por ejemplo, hipertiroideo o hipotiroideo, coilioniquia, también en pacientes con anemia ferropénica. Importante que se aprendan esto. A veces preguntan, ¿ya? A veces preguntan, ¿no? O también podemos ver otras patologías como los surcos transversales de Bew, ¿no? Pueden ser diferentes causas, como la fiebre, eritodermia, deficiencia de zinc, etcétera, ¿no? Ya. Y luego tenemos lo que es la leuconiquia, que son las uñas blancas que se pueden ver en pacientes que tienen hipoalbuminemia, ¿no? La albúmina, las proteínas en sangre están disminuidas. O ya sean las acroniquias en pacientes que pueden presentar algunas endocarditis bacteriana, ¿no? ¿No? También podemos ver lo que es la palidez, ¿no? Uñas que son pálidas, ¿no? En el lecho unguial, en pacientes que, por ejemplo, tengan cianosis, anemia o tengan algún, por ejemplo, las uñas de Terry en enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal o diabetes, ¿no? Pueden ser múltiples patologías que podemos observar solo viendo las uñas. Entonces es importante que se aprendan eso, ¿ya? Listo, chicos, entonces con esto hemos terminado. Si tienen, por favor, alguna pregunta o duda, déjenla por el chat, ¿ya? Porque a veces no puedo escuchar muy bien cuando prenden su micro. No tengo tanta buena señal aquí. Y les voy a dejar lo que vendría a ser el post-test. Y a ver, le voy a dejar el post-test. Ya. Ya, recuerden que el post-test solo va a estar abierto 20 minutos y solo se va a pasar por el chat. Ya no lo reenvíen. No lo reenvíen por el... A ver. Listo, chicos. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o duda. Hasta ahorita no veo nada por el chat. Ah, todavía no les envié el post. Ya, ahora sí. Listo. Ya está enviado el post. Solo recuerden que va a estar 20 minutos. Y ahora sí. Vamos a fijar. Necesito que acá todos colaboren. Vamos a fijar el horario, ¿ok? Yo estaba pensando, el ciclo pasado los chicos teníamos asesoría de medicina 1 todos los domingos a las 7 de la noche, ¿ya? Y yo siempre he trabajado así, todos los domingos a las 7 de la noche hasta en patología 1. Entonces, podrían ser dos opciones, los domingos a las 11 de la mañana como hoy día o a las 7 de la noche. Entonces, los que estén a favor del domingo a las 11 de la mañana, alcen la mano. Ya por el Teams, alcen la mano. Ya, hay 5 más 6, 7, ok, 8, listo, ya.
Listo, chicos, ahora sí, bajen de nuevo las manos, bajen, ya son 10 levantadas, listo, bajen ahora sí las manos, ya bajen las manos. Ahora sí, ¿quiénes están a favor? Ya, a ver, bajen todos, ¿ok? ¿Listo? Faltan 2 personas que la bajen. Ya, listo, ahora sí. ¿Quiénes están a favor de que el domingo sea a las 7 de la noche? Vuelvan a alzar la mano los que están a favor. Ya, solo 5 personas. Ok, entonces 6, 7, 8. Hoy otra vez es 9, 10. A ver, 10. 10 manos. Ya, creo que hay empates. Ya, chicos, hay empate definitivamente, sí, 10 manos. Ya, entonces, ya bueno, vamos a trabajar como los demás ciclos, vamos a trabajar los domingos a las 7 de la noche, ¿ya? Para que hayan más conectados, porque a veces pueden salir el sábado, ¿no? Entonces a veces es un poco complicado levantarse temprano el domingo o van a almorzar con la familia, ¿no? Eso es un poco complicado. Entonces, desde ahora, nuestro horario fijado son todos los domingos a las 7 de la noche, ¿ya? Listo, chicos, entonces nos encontramos el próximo domingo a las 7 de la noche y para ver la segunda parte, que vamos a ver anemia, no me acuerdo qué más que era, anemia, shock, etcétera, ¿no? Entonces, listo, chicos, si no hay ninguna pregunta, bueno, nos quedamos acá. Que tengan un buen inicio de ciclo y desde el principio pónganse a estudiar duro. Bueno, eso sería todo por mi parte. Cuídense.